Pues lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito de cuerpos, ya que los espacios vectoriales se basan sobre los cuerpos. Y esa es una definición que ya han visto antes, por lo menos en 250, pero tal vez uno se acostumbra mucho a lo que es R y olvida su propiedad de cuerpo. Entonces, antes de hacer la pregunta, nada más para que esté también más claro, a veces se usa la palabra campo. Entonces, a veces se usa campo, entonces cuerpo o campo. A veces usa esta palabra. Yo no la voy a usar. En realidad la palabra cuerpo viene de francés, que es como corpo, y en inglés se usa la palabra field, que se traduce a campo. Entonces mucha gente usa la palabra campo en vez de cuerpo, pero no me gusta porque algebraicamente no es, o históricamente no es la palabra correcta, la traducción correcta, y además hay otros objetos que reciben nombre de campo en matemáticas o en física, como son los campos eléctricos o campos vectoriales. Entonces, tal vez por aquello de que hayan escuchado más la palabra campo, entonces que quede claro que es lo mismo, pero aquí lo vamos a estar llamando cuerpos. Entonces, primera pregunta, bueno, todos saben lo que es un cuerpo, pero ¿quién se acuerda de las propiedades, o mejor dicho, de las definiciones, de las propiedades que definen el cuerpo? Entonces, les voy a pedir que no tengo una votación para esos, pero que usen las reacciones de sí o no, si se acuerdan qué era un cuerpo, qué era lo que definía un cuerpo, o no, si no se acuerdan exactamente qué era un cuerpo. ¿Ok? Bueno, no todos han votado, pero la mayoría no recuerda qué es un cuerpo, porque, bueno, en 250 trabajaron con R, que es un cuerpo, satisface propiedades adicionales, pero en sí es importante ahorita manejar este concepto. Pues la clase de hoy es más introductoria y propiamente yo no les voy a estar haciendo preguntas de cuerpos, pero lo que veamos en la siguiente clase va a tener ciertos paralelos con estas definiciones y se ocupa también entender un poquillo esos conceptos. Cuerpo, el problema de la definición de cuerpo o la complicación es que hay una lista muy grande de cosas que definen un cuerpo. La ventaja de eso, de que sean muchas cosas, es que eso lo hace más sencillo. Entonces, en matemática, cuando uno tiene un objeto con pocas definiciones, hay que trabajar más para obtener propiedades. En cambio, entre más propiedades tenga uno, depende del tipo de propiedad, el objeto suele ser más sencillo. Lo que tal vez pueda ser un poquillo más complicado es recordar en sí todas las definiciones. Pero vamos a ver que son propiedades muy sencillas y que como la R las satisface, recordarlas no va a ser tan complicado. Entonces, la palabra que la letra que vamos a usar para cuerpo va a ser F. Entonces, F, un conjunto, es un cuerpo junto con las operaciones entonces tenemos dos operaciones que son la suma y el producto, es la parte algebraica de R, entonces tenemos la suma que toma dos elementos del cuerpo y nos devuelve un nuevo elemento, o el producto que toma dos elementos del cuerpo y nos devuelve otro elemento del cuerpo. Pues lo que nos vamos a pedir es que satisfacen las siguientes propiedades. Entonces la primera, bueno, el orden en que vienen no está importante, pero la que se suele
pedir en muchas de las estructuras es la asociatividad. Entonces, propiedad 1 es la asociatividad. Bueno, tanto la suma como el producto, pero vamos a empezar con la de la suma. Y básicamente, la asociatividad es la que nos permite no preocuparnos por los paréntesis. Entonces, lo que nos dice es que tome cualesquiera elementos A, B y C en el cuerpo y cuando uno los opera, uno escribe algo así como A más B más C. Eso podría significar dos cosas, pero las interpretaciones van a ser las mismas. ¿Qué es A más B más C? Puede ser primero sume A y B y al resultado súmele C. O puede ser primero sume B y C y al resultado súmele A. Entonces, son lo mismo. La asociatividad nos dice que estas son la misma, entonces no hay que preocuparse por paréntesis a la hora de sumar. Segunda propiedad es el neutro aditivo. El neutro aditivo es lo que llamamos el cero. Entonces, existe un único elemento que vamos a llamar el cero en F, que tiene la propiedad de que para todo elemento de F, A más 0 es igual a 0 más A, que es lo mismo que A. Ese es el neutro. O sea, lo sumamos y no pasa nada, no cambia el elemento. Tenemos inversos aditivos. Que nos dice que para cualquier elemento del cuerpo existe un único elemento inverso aditivo, existe un único elemento inverso, tal que si lo sumamos, obtenemos el cero. Y tenemos la conmutatividad. De la suma. Y lo que dice es que A más B es lo mismo que B más A. Entonces, para todo A y B en F, A más B es igual a B más A. Entonces no importa cómo sumemos, el resultado es el mismo. Si viene A primero, si viene B primero, el resultado es el mismo. ¿Sí? Luego tenemos el producto. Entonces el producto va a ser también asociativo. Entonces es la misma propiedad que vimos antes, solo que para el producto, para todo A, B y C en el cuerpo, se tiene que multiplicar A con B y C. No importa dónde pongamos el paréntesis, que hagamos primero, obtenemos el mismo resultado. No, tal vez aquí. ¿Sí? Tenemos el neutro multiplicativo, pero el nombre que recibe ya no es exactamente neutro, sino que recibe identidad. Identidad multiplicativa. Entonces existe un elemento neutro, existe un único que llamamos el 1 en F, con la propiedad de que para cualquier elemento del cuerpo, multiplicar por 1, tanto a la derecha como a la izquierda, nos devuelve
el mismo elemento A. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos inversos multiplicativos. Y el inverso multiplicativo lo que nos dice es que podemos multiplicar por 1 entre A. Podemos dividir, básicamente, siempre y cuando no sea por 0. Entonces, bueno, un detalle técnico aquí es que el 1 siempre va a ser diferente de 0. No se permite un cuerpo que solo tenga el 1 y el 0. Entonces, el inverso multiplicativo lo que nos dice es que tome cualquier elemento de f y si a es diferente de 0, entonces vamos a encontrar su inverso multiplicativo, es único en el cuerpo, y la propiedad que tiene es que si uno multiplica por este inverso, tanto a la izquierda como a la derecha, obtenemos la identidad. Sí, ya casi terminamos, son muchas propiedades, pero ya casi terminamos, y ahorita comentamos al respecto. Luego, tenemos la conmutatividad del producto, que nos dice que tome dos elementos cualesquiera en el cuerpo y multiplicar A con B es lo mismo que multiplicar B con A. Y finalmente, la distributividad, que nos dice qué pasa cuando multiplicamos un producto con una suma. Para todo A, B y C en el cuerpo, tenemos que multiplicar A con la suma de E y C. Es lo mismo que multiplicar A con B y sumarle el producto de A con C. Ok. Entonces, sí, es una lista de bastantes propiedades, pero vean que todas estas las conocemos. R satisface todas estas propiedades. Quite el orden a R, quite el axioma al extremo superior. Esto es lo que define R. Entonces, bueno, la asociatividad en realidad es una gran ayuda porque sin la asociatividad se hacen muchos enredos. Tal vez han visto, a veces comparten en internet algún problema que dice, ¿qué se hace primero? Y no sé, hay una fórmula con sumas, productos y divisiones. Y entonces la gente, algunos hacen primero la división, otros el producto, y se hace un enredo porque porque a veces no hay un acuerdo de qué hacer primero. Entonces la asociatividad no es algo que vamos a estar llamando comúnmente, pero nos libra de muchas cosas. Tenemos la conmutatividad, que hasta el momento, este es el primer curso donde vamos a ver estructuras que no conmutan. Entonces ahorita a veces uno piensa que tal vez no se da cuenta de esa importancia de que los objetos conmuten, que es lo mismo izquierda-derecha que derecha-izquierda, pero no todos los objetos son conmutativos. Entonces eso de que nos permite sumar a la izquierda o multiplicar a la izquierda y derecha es lo mismo. Los neutros que bien conocemos, el 0 en la adición, el 1 en el producto, y los inversos, que tenemos menos A o A inverso. Eso sí, el inverso multiplicativo solo se usa cuando el número no es 0. El 0 es el único que no tiene inverso multiplicativo. Y la única propiedad que involucra la suma y el producto al mismo tiempo es la distributividad. Entonces, que nos decía la suma distribuir respecto al producto. Básicamente hagamos diferente, nos da este término y este otro nos da este término acá.
Entonces, sí, esta es una lista larga, pero son propiedades que ya conocemos. Estamos intentando recuperar las propiedades de R. Okay. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Bueno, vamos a mencionar de momento unos ejemplos. El primer ejemplo se los voy a decir yo, porque ya hemos estado hablando de él, es R. ¿Quién me puede decir otro ejemplo de un cuerpo que no sea R? Puede ser por el chat, puede ser por el micrófono. Los números complejos. Los números complejos, muy bien. Otro, Los racionales. los racionales. Q. ¿Ok? Bueno, hay otros ejemplos, estos son cuerpos. Pero otras estructuras que tenemos muy comunes que no son cuerpos. Ejemplo 2. Z no es un cuerpo. N no es un cuerpo. Y por ejemplo los irracionales no forman un cuerpo tampoco. ¿Quién me puede decir por qué N no es un cuerpo? No tiene el inverso aditivo. Muy bien. Entonces N no tiene inverso aditivo. Una cosa, voy a poner esto en rojo, nada más para aquí. No son cuerpos. ¿Sí? N no tiene inversos aditivos. ¿Por qué Z no es un cuerpo? ¿Qué le faltará a Z para ser un cuerpo? Porque no tiene inverso multiplicativo. Se le faltan, no tiene inverso multiplicativo. Muy bien. ¿Y qué podemos decir de I? ¿Por qué I no será un cuerpo? Creo que no tiene el elemento neutro de la suma. De hecho, bueno, sí, eso. Le faltan muchas cosas. No tiene al cero, no tiene, voy a poner no tiene neutro, tanto de suma como de producto. Hay una cosa que hay que tener cuidado porque si uno dice, bueno, no tiene al cero, pero ¿será que tiene otro neutro? No, resulta que no tiene otro neutro. Si tuviera otro neutro tendría que ser el cero, pero tampoco tiene el neutro multiplicativo, no tiene al 1. Entonces no tiene neutro en ninguno de los casos. Bueno, hay una cosa muy curiosa con Z, y es que, pues N me dijeron que no tiene inverso aditivo, pero tampoco tiene a los inversos multiplicativos. Y dependiendo de la definición, a veces N tiene al 0, a veces no, entonces podría ni siquiera tener el neutro aditivo, aunque eso se arregla fácil. Sin embargo, Z está muy cerca de ser un cuerpo. Está tan cerca de ser un cuerpo que la solución para convertirlo en un cuerpo es poner un entero sobre otro, ¿verdad? Esos son los racionales. Entonces aquí hay unas propiedades que vamos a rescatar para Z, que son las que involucran la suma y la distributiva. Bueno, en realidad todas las que involucran la suma. Vamos a marcar un momento esta de aquí.
Esta de aquí, la de inverso multiplicativo y la de identidad multiplicativa. La asociativa es muy importante como para quitarla. Entonces, resulta que si uno tiene un conjunto con dos operaciones y satisface esta lista de operaciones, son 9 operaciones, perdón, propiedades, satisface estas 9 propiedades, excepto estas 3, tendríamos un anillo. Pero Z es más que un anillo. Z tiene la identidad y es conmutativo, la parte del producto. Lo que le falta es el inverso multiplicativo. Entonces, aquí, si R tiene una suma y un producto, no sé, se fue la pantalla. Entonces, lo que les decía es estas 3 propiedades, la identidad multiplicativa, el inverso y la conmutatividad. Si las quitamos, obtenemos lo que se llama un anillo. Ahorita no vamos a hablar mucho de anillos, pero sí van a aparecer a lo largo del curso. Entonces, si satisface las anteriores, excepto estas 6, 7 y 8, que sería la identidad, excepto 6, 7 y 8, decimos que R es un anillo. R es un anillo. Entonces, si satisface la propiedad 7, decimos que es un anillo con identidad. Satisface 6, perdón, 6, decimos que R tiene unidad. Y si satisface la conmutatividad del producto, la 8 era que el producto es conmutativo, y decimos que R es conmutativo. Entonces, con esta definición, tenemos que Z es un anillo conmutativo con unidad. Entonces, lo que les decía es que tenemos una lista bastante larga, pero eso también nos facilita mucho las cosas por todo lo que tenemos. Por ejemplo, unos cursos avanzados de matemática, o el de tercer año, habla de grupos y de anillos. Entonces resulta que un anillo que tiene menos propiedades es más difícil de controlar, porque los objetos no conmutan, porque no podemos invertir, y a veces ni siquiera encontramos la unidad. Hay un ejemplo adicional. Ejemplo adicional. ¿Quiénes están familiarizados con ZN? En 150 se definía, pero dependiendo del curso, tal vez muy rápido. Si yo les digo ZN, ¿quién sabe qué es? Es el conjunto de enteros, se llama el conjunto de enteros módulo n. Básicamente, lo que hacemos es que trabajamos los números de acuerdo a su residuo. Por ejemplo, si n es 2, Zn tiene dos elementos, 1 y 0, pares e impares. Entonces, si n es 2, lo que hace Z2 es que divide pares e impares. Básicamente, si uno agarra un elemento cualquiera y divide entre 2, siempre va a obtener un residuo que va a ser o 1
o 0. Entonces este anillo lo que nos dice es que nos quedamos con estos residuos. Tenemos una relación de equivalencia que asocia cada número a su residuo y trabajamos, resulta que sumar los residuos queda sobre la misma clase de residuos y lo mismo con el producto. Entonces este que está aquí es un anillo que es conmutativo y tiene unidad. Pues de ZN solo les voy a hablar en esta clase, probablemente. Algunas de las propiedades o una definición que aparece al final sí va a regresar, que es la existencia de un cuerpo finito. Pero hay un caso particular muy importante y es que ZP con P' es un cuerpo. Entonces tenemos un cuarto ejemplo de lo que es un cuerpo. Y más importante, a diferencia de los anteriores, es un cuerpo que es finito. Entonces a veces uno piensa que cuerpos en R y en C, en Q, piensa que son infinitos, pero se olvida que existen los cuerpos finitos. Uno muy importante, cuando P vale 2, es el cuerpo del encendido y el apagado. Entonces Z2 tiene dos elementos, el 0 y el 1. Esto se divide en par o impar, que es lo mismo que este es apagado y este encendido. Es equivalente, por decirlo así, o a la acción de encender. Entonces, tiene cierta aplicación en lo que sería circuitos o tal vez más por el lado de informática y teoría de la información. Entonces, por ejemplo, tenemos la suma en este cuerpo. Tenemos dos elementos, 0, 1. Entonces, si uno suma 0 más 0, obtiene 0 porque el 0 es el neutro. 0 más 1 y 1 más 0 es 1 porque 1 es porque 0 es el neutro de nuevo. Pero si uno suma y 1 más 1, es lo que obtiene si uno toca un interruptor dos veces. La primera vez que uno toca un interruptor, uno estaría encendiendo y si hace el mismo procedimiento, como el interruptor de la luz, lo toca de nuevo, lo que está haciendo es apagando. Y el producto, pues, es más directo. Bueno, producto 0, 0, 1, 1. Cuando uno multiplica 0 con 0, obtiene el 0. Mientras que 0 por 1 sigue siendo 0. 0, 1 por 0 es 0. Y 1 por 1 es 1. Serían las operaciones. Entonces, es claro que el 0 es un neutro aditivo, el 1 es un neutro multiplicativo. Se cumple asociatividad y otras propiedades. Entonces resulta, bueno, aquí dije que este era otro ejemplo de un cuerpo, ¿verdad? Pero en realidad les estoy dando infinitos ejemplos de cuerpos porque hay uno por cada primo. Y resulta, esto no lo vamos a probar y en este curso, resulta que para toda potencia de primo, digamos, Q es igual a P elevado a la N, existe un único cuerpo. Bueno, vamos a poner, existe un cuerpo, FQ, con Q elementos. Entonces, cuando N es 1, ZP es un cuerpo con P elementos, pero para cualquier potencia de primo hay un cuerpo con esta cantidad de elementos. Y todo cuerpo finito tiene esta forma. O sea, por ejemplo, no hay un cuerpo con 10 elementos, pero sí hay uno que tiene 27 elementos. Les puedo mencionar un poquito más de eso adelante. Ahorita
veamos unas propiedades de los cuerpos. Entonces estas propiedades las satisface R. Pues una muy sencilla o muy importante también es la ley de cancelación. Si uno tiene 3 elementos en un cuerpo y uno tiene que A más B es igual a C más B, entonces quiere decir que A es igual a C. Entonces queremos mostrar que A es igual a C. A es lo mismo que A más 0. Sí. A más 0 es lo mismo que A más B, sumándole el menos B. El inverso del B. Resulta que esto es lo mismo que si A agarro A, le sumo B, y luego le sumo menos B. Esto es lo mismo que C más B, que es la hipótesis de aquí. Y sumándole el menos B, no olvidemos el paréntesis. Entonces esto es lo mismo que C sumándole B más menos B. Y es lo mismo que C más 0, que es igual a C. Ok. Entonces, ahorita analizamos esta prueba, pero rápidamente, ¿cuántas de las 9 propiedades que están ahí arriba estamos usando? Creo que 3 o 4, profe. Como 3 o 4. Vamos a ver. Está utilizando el hecho de que sumar 0 no afecta en nada. Ujú. Está usando el hecho de la asociatividad, el hecho del Correcto. inverso de la suma. Inverso, Y asociatividad. toca ya. Sí, porque esta que está aquí, esta que está aquí viene de la hipótesis y luego volvemos a usarlas, pero al revés. Asociatividad aquí, el inverso por acá y otra vez en otro. Entonces tenemos ley de cancelación y la ley de cancelación también se da con el producto. La prueba es básicamente la misma, solo que multiplicando. Vemos que si A por B es igual a C por B y, eso sí, B es diferente de 0. Entonces, A es igual a C. Y esta prueba es la misma. Entonces tenemos que A es igual a A por 1, donde 1 es lo mismo que B multiplicado por B inverso. Si usamos asociatividad, esto es lo mismo que A por B multiplicado por B inverso, donde por hipótesis este es C por B multiplicado por B inverso. De nuevo asociatividad, este C multiplicado por B inverso, que es lo mismo que C multiplicado por 1, que es lo mismo que C. Entonces aquí las mismas 3 propiedades, solo que del producto. Otra propiedad importante es la absorción. Que para todo A en F, en el cuerpo, si uno agarra A y lo multiplica por 0, va a obtener el 0. Entonces, con la ley de cancelación, la idea sería llegar a tener básicamente este número 2 veces para cancelarlo. Entonces sería algo así.
Pues ustedes igual me van a decir qué propiedades estamos usando. Y tenemos A por 0. Y como estamos multiplicando por 0, resulta que 0 es lo mismo que 0 más 0, ¿verdad? Porque 0 es un neutro. Si distribuimos, bueno, creo que ya en realidad les dije qué propiedad estamos usando. Estamos usando la del inverso, perdón, estamos usando la propiedad del neutro y distribuir. Pues aquí es neutro. Aquí es distribución. Y básicamente tenemos una ley de cancelación. Ah, bueno, aquí eso es lo que tenemos, pero para usar ley de cancelación ocupamos un paso adicional, que es escribir esto como A por 0 más 0. Entonces así podemos cancelar este término que está aquí, junto con alguno de estos, y tendríamos que A por 0 es 0. Esta es la ley de cancelación. Pues nos dice que 0 es lo mismo que A por 0. Bueno, hay otra propiedad que también es muy importante, que no es solo que el 0 absorbe, sino que es la única forma de obtener 0. Si uno multiplica dos elementos, la única forma de obtener 0 es que alguno sea 0. Entonces tenemos un cuerpo no tiene divisores de 0. Eso quiere decir que si tomamos dos elementos, tales que su producto es 0, entonces A es 0 o B es igual a 0. Y la prueba de este es más sencilla porque usa la ley de absorción, que sería multiplicar por el inverso de A, por ejemplo. Entonces, si A no es 0, podemos multiplicar por su inverso. Tenemos que A a la menos 1 por 0. Nosotros, pongámoslo igual aquí abajo. Entonces, nosotros tenemos que 0 es lo mismo que A a la menos 1 por 0. Esa es la ley de absorción que acabamos de ver. Y como 0 es el producto de A y B, tendríamos que es lo mismo que multiplicar por A y B. Que si usamos asociatividad, es lo mismo que A inverso por A, multiplicado por B. Y es lo mismo que la identidad multiplicada por B. Y esto es B. Entonces eso nos prueba que B sería 0. Entonces esto es lo mismo que pasa en R. Uno multiplica dos números, solo obtiene 0. Si uno de los dos es 0. Y la última propiedad que vamos a ver ahorita de cuerpos tiene que ver con esta definición de los inversos aditivos. Que el inverso aditivo le llamamos menos A. Y nosotros conocemos el inverso aditivo del 1 es el menos 1, ¿verdad? Póngale un 1 adelante, un menos adelante al 1. Y en R, resulta que multiplicar por menos 1 nos da el inverso aditivo. Y esto sigue siendo cierto aquí. Entonces, la propiedad dice lo siguiente. Multiplicación por menos 1. Menos 1. Entonces, lo que nos dice es que para todo A en el cuerpo, si agarramos el número menos 1 y lo multiplicamos por A, obtenemos el inverso aditivo de A. Este es inverso aditivo de A. Y este es el inverso
aditivo de 1. Entonces, probar que es el inverso aditivo, en realidad sería simplemente tome A, súmele este número y veamos que da 0, porque esa es la definición de inverso aditivo. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, A, tomemos A y sumémosle menos 1 multiplicado por A. Si hacemos eso, estamos relacionando multiplicación con producto. Entonces, vean que tenemos una lista de propiedades que satisface el producto, una lista que satisface la suma, pero hay una propiedad que satisface la suma con el producto, que es la distributividad. Entonces, de fijo hay que usar distributividad si queremos hacer esta relación. Y se puede hacer de forma muy sencilla, porque uno sabe que A es lo mismo que 1 por A. Y entonces aquí podemos usar distributividad, que básicamente es sacar un factor común, el A, y tenemos 1 sumándole menos 1 por A. Esto sería 0 por A, y ya sabemos que 0 por A es igual a 0. ¿Okay? Y 0, bueno, era lo mismo que A más menos A. Entonces podemos usar la ley de cancelación, cancelar esta A y decir, bueno, menos 1 por A es el inverso aditivo de A. Bueno, son bastantes propiedades que están por ahí. Y nuevamente, la ventaja es que ya las hemos visto antes, solo que en R. Entonces esto lo que nos hace decir es recordar, bueno, todas estas propiedades son las mismas de R. Entonces se trata de decirnos, estamos en un lugar familiar. No es algo completamente nuevo, sino que realmente ya hemos visto esto antes, ya hemos trabajado con estas propiedades. Como una nota, aquí usé este existe un único para simplificarnos el trabajo. El neutro, existe un inverso aditivo, existe la entidad y el inverso multiplicativo. Aquí usamos el único. Resulta que a la hora de definir un cuerpo, no hace falta asumir que es único. Uno puede decir existe. No hace falta suponer que existe un único elemento. Y tal vez han visto esta prueba antes en 150, que resulta que estos neutros, estos inversos sí son únicos. Si hubiera otro cero, tiene que ser el mismo cero. O sea, si hay un 0,1 y un 0,2, por la propiedad de neutro, 0,1 es igual a 0,2. Y parecido a la ley de cancelación, solo puede haber un inverso aditivo. Entonces esto nada más lo menciono como nota, no lo vamos a probar aquí, pero es sencillo de ver que podemos omitir la unicidad, solo pedirle que existe. Algo que vamos a hacer en adelante, que tal vez algunos de ustedes se han preguntado, es omitir este punto y omitir el menos. O sea, omitir el más menos. Quiere decir que adelante vamos a usar, pues usaremos AB en lugar de A punto B y A menos B en lugar de A más menos B. Entonces, la misma notación que se usaba en R. Solo, como estamos en las propiedades básicas, no quería usarla todavía, pero esa propiedad sí la vamos a tener. Okay. Bueno, entonces, esto es casi que lo que ocupamos. Hay una cosilla más que al final de la clase les voy a mencionar. Pero sí quiero, tal vez para entender un poco mejor esto, es ver un par de ejemplos adicionales de cuerpos. O mejor dicho, ya los ejemplos están aquí, pero quiero examinarlos con más cuidado. Uno de ellos es C, el plano complejo. Entonces, veamos un poquito de las propiedades de C.
C es los números complejos. Y se definen con ayuda de lo que es una unidad imaginaria. Entonces, tenemos el I. I es tal que... es tal que I al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, esto que está aquí es lo que nos define I. Básicamente, le llamamos unidad imaginaria porque no existe ningún número real que cumpla esta propiedad, que su cuadrado sea menos 1. Como R es un cuerpo ordenado, una de las propiedades que teníamos al inicio es que un número al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Entonces, R no tiene solución a esta ecuación. Nosotros sabemos que X cuadrado igual a menos 1 no tiene solución en R. Entonces, nos pudimos haber conformado con decir, bueno, no tiene solución, y nos vamos para otro lado. Y así tal vez fue por mucho tiempo, pero resulta que decir, bueno, la solución no existe, inventémosla. Metamos un elemento que va a cumplir esto y veamos a ver cómo se comporta con el resto de la estructura. Y resulta que esto es bastante útil. Entonces, no solo es un conjunto nuevo con el cual trabajar, sino que muchas propiedades de R o de funciones en R, objetos de R, se pueden deducir gracias a los números complejos. Entonces, resulta que los números complejos van a estar formados con dos componentes. Entonces, un número complejo Z tiene la forma Z igual X más Y por Y, donde X y Y van a ser números reales. Esta definición que tenemos aquí nos ayuda a pensar Z como un punto XY en R2. Entonces, por eso que a veces se habla del plano complejo. Hay muchas propiedades adicionales de hablar sobre el plano complejo que hablar sobre que si uno habla de C en vez del plano complejo. Entonces ahí uno también puede decir, bueno, para los complejos inventamos números, pero el plano ya existía muchos años antes de hablar de números complejos. Entonces, si los números complejos se equivalen al plano, tal vez tenga utilidad de verlos de esta forma.